Buenas tardes, hermanitos, bienvenidos sean a la casa de Dios. Les voy a invitar que el día de hoy vayamos al Salmo 118. Salmo 118. Cuando lo encuentre se pone en pie, por favor. Y nos vamos a ir al verso, desde el verso 5 hasta el verso 9. Salmo 118, verso 5 al 9. Y seguimos viendo los atributos de nuestro Dios. Y dice así, Salmo 118, del 5 al 9. Dice: desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dice el 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En el 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Amén. Seguramente a todos nos ha pasado momentos en nuestra vida en que decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Y eso ocurre muchas de las veces porque hemos confiado en la economía, hemos confiado en nuestras fuerzas, hemos confiado en nuestras capacidades, hemos confiado en personas. Pero dice aquí que es mejor confiar en Jehová, ¿verdad? Que confiar en el hombre, y mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes, refiriéndose a quien pudiera resguardarte, protegerte, darte mucha provisión y demás, ¿no? La palabra que utiliza aquí para decir confiar es la palabra jasa o asa, si lo pronunciáramos sería algo como jasa, y esta palabra a lo que se refiere es huir del peligro o correr apresuradamente a un refugio. Entonces la mejor decisión que podemos hacer en nuestra vida es siempre correr apresuradamente hacia donde está nuestro Dios, ¿verdad? Cuando confiamos en una persona, esa persona tiene recursos limitados y hasta donde se le acaben sus recursos o sus fuerzas, se va a acabar nuestra confianza. Cuando en nuestro país, cuando en el mundo está la paz, cuando llega la pandemia, cuando llega la economía, se empieza a romper, empieza a verla, vemos cuán endebles somos, y los apóstoles vieron esto, vieron su fragilidad y su debilidad cuando estaban en la tormenta y quisieron, Señor, sálvanos que perecemos. Y también el Señor nos salva de algo más, nos salva del pecado y de las consecuencias de él. Él es nuestro alto refugio en todo, pero principalmente o mayormente lo tenemos que buscar para que Él sea nuestro salvador del pecado. ¿Qué sea Pablo? Pues hacer el bien está en mí, ¿verdad? Pero no lo hago, lo que no quiero, lo malo, eso hago. Entonces, en Jesucristo tenemos ese refugio, tenemos esa confianza de que Él nos puede librar de todo esto. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas e incluso por encima del pecado, Él nos puede salvar. Y cantémosle entonces este día a nuestro Dios santo, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios que es nuestro refugio y que nos puede salvar de todo cuanto podemos ver, y aún más allá nos puede salvar hasta de nosotros mismos y de las tentaciones que puede haber. Vamos a orar y vamos a cantar entonces a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú eres bueno y tu bondad se manifiesta de muchas formas, Señor. Y la mayor bondad que pudimos ver, Señor, la vimos en la Escritura cuando nos revelaste a Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, como el mayor de los dones que lo has dado para que nos salvara, Señor. Y no solamente nos has permitido conocerle, Señor, sino nos has dado también juntamente con eso la vida eterna, Señor, al creerle, al reconocerle como nuestro Dios y Señor. Y te rogamos en esta hora, Dios, que nuestra confianza, como leíamos, siempre esté depositada en ti, Señor. No en el hombre, Señor, no en los príncipes, no en las autoridades, no en la provisión terrenal, sino en la provisión eterna que tú nos has dado, Señor, y que también día con día tú nos das el alimento, nos das el sustento, Señor, y hasta ahora nada nos ha faltado, Señor.
Te rogamos en el nombre de Jesús que nuestros ojos estén puestos en el alto refugio que eres tú, Señor, que nuestros ojos y nuestra vista estén puestos en lo eterno, Señor, que nuestros ojos y nuestra vista estén siempre en mira, Señor, a la vida venidera, Padre Celestial, y que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu descanse siempre en ti, Señor, que podamos nosotros andar día con día, Señor, siempre caminando con la seguridad de que tú eres quien nos guarda, Señor, tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos guardará hasta la venida de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque también en ti, en Jesucristo, encontramos el poder para vencer el mal, Señor, el poder para resistir al enemigo, el poder, Señor, para mantenernos en pureza, Señor, y también cuando llegamos a caer, en Él encontramos el poder para limpiarnos nuevamente, Señor, porque Él nos ha salvado y nos ha rescatado y nos ha preparado para toda buena obra, Señor, y queremos andar en ella, Señor. Y en esta hora queremos hablar con verdad y cantar con verdad lo que dice tu palabra, Señor, que en la sangre de Cristo hay poder para limpiarnos de todo mal, Señor, y que Jesucristo ha vencido a la muerte, Señor, y ha vencido el pecado, y ha vencido las tinieblas, Señor, y ha traído su luz, Señor, para que permanezcamos en ella. En el nombre de Jesús, ayúdanos a habitar ahí, Señor, siempre bajo tu amparo, Señor, bajo la luz de Cristo, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Y le cantamos a nuestro Señor que hay poder en la sangre de Jesús. Ser libre. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder.
cantamos al que es fuerte y poderoso para todas las cosas. Todo lo que Él se propone, eso hace. Porque no hay límite en el poder de nuestro Dios. Vamos a decir fuerte y poderoso para salvarnos. Él es nuestra fortaleza. Fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batallas, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrará. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa, torre fuerte, altísimo Señor, fuerte para guiarnos entre las sombras, para llevar nuestros dolores. Si el enemigo nos rodea en medio de la oscuridad y su ejército acecha, tus muros nunca escalarán. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Tú eres escudo, tú eres escudo y refugio, tú el hogar que no podrá ser. Aquí serviré bajo tu mirada, aquí serviré cantando tus alabanzas. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, altísimo Señor. Última vez. Torre fuerte, altísimo Señor. Así es. Así es nuestro Señor. Fuerte, es grande, es la roca inmovible. Él nos ha cubierto con su sangre, así como alguna vez el pueblo de Israel cubrió los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no llegara. La sangre de Jesucristo que nos ha cubierto no permitirá que la muerte eterna llegue a nosotros. Cubiertos por tu sangre,
era imposible, lo que era imposible, en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste, hoy podemos entrar. Podemos entrar. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, antes enemigos, ahora confiados, podemos entrar. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, lo que era imposible, lo que era imposible, en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste, hoy podemos entrar. Y hoy podemos entrar. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey majestuoso, te coronamos, el único Que tú reinas por la eternidad, Señor. En esta tarde, noche ya, Señor, queremos que seas exaltado por encima de todo, Señor. Nos
acercamos ante el trono de la gracia, Señor, como cantamos hace un momento, confiados, Señor, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha lavado, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana, y vamos a tomar el tiempo para la palabra. Bueno. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Pues como siempre es un gran privilegio el poder estar aquí compartiendo de la palabra de nuestro amado Señor. Y el día de hoy el título de este tema es Justificación solo por fe. Y vamos a abarcar desde Gálatas 2, capítulo 11, hasta el 2:21, pero lo vamos a hacer en tres: Gálatas 2, capítulo
2:11, perdón, 2 versículo 11 hasta 2:21, pero lo vamos a hacer en 3 partes. El día de hoy vamos a ver solamente el versículo 11, 12 y 13, ¿sale? Pero quisiera que en cada una de estas partes pudiéramos leer al inicio del 11 al 21. ¿Por qué? Porque es padrísimo, está increíble ahí esta parte, ¿no? Pero antes de empezar a leer, quisiera que recordáramos un poco lo que vimos la semana pasada. Liz, ¿le puedes bajar un poquito? Siento como que... A ver ahí, ya. Y uno de los puntos importantes que vimos hace algunas semanas, la semana pasada, hace algunas personas, es Dios no hace excepción de personas. Y es un punto que nosotros tenemos que llevar a la práctica, ¿sale? Realmente muchas de las veces nosotros, no sé, nos alejamos o detenemos a las personas o no les predicamos. ¿Por qué? Por nuestro propio juicio. Porque decimos, ¿y este qué? Pero olvidamos que el que transforma es el Señor, no nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos compartir el evangelio y fuimos salvos por pura gracia, no merecíamos esa parte, ¿no? Pero a veces pues nos sentimos superiores, perdemos el piso. Y pues no, dejemos esas prácticas para otros, ¿no? Ahora, segundo punto, solo hay un evangelio, no hay dos. No es que se les predicaba a los judíos uno y a los gentiles otro, no, es el mismo evangelio. Y de hecho, esta parte de lo que vamos a ver el día de hoy, otra vez Pablo está ahí insistente con esta parte, ¿no? Y en esta vez también se lleva a Pedro y lo hace como ejemplo, ¿no? La tercera, hay que tener en cuenta a los que menos tienen, estar atentos a las necesidades que se nos presentan, ¿sale? Siempre hay necesidades, siempre. A veces económicas, a veces espirituales, a veces de ir y estar con el hermano, la hermana, o no hermano, no hermana, estar con personas ayudando. Y eso muchas veces deja más que el solo apoyar económicamente y así. Y eso fue lo que vimos en la vez pasada, ¿no? Ahora, si me acompañan ahí con su vista a Gálatas 2:11 al 21, vamos a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente justificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si fue por la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es un pasaje que nos hace ver que muchas veces nos quedamos con algunas costumbres y ideologías, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te doy, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Te doy tantas gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que podamos entender, Señor, juntamente este hermoso pasaje, Señor, que tú no haces acepción de personas, Señor, que tú no tienes un doble evangelio, Señor, que tú eres único. Te doy tantas gracias por la salvación, Señor, y te pido que, si es tu voluntad, aquellos que no te conocen, Señor, te conozcan, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Llegar a aquellas personas que aún no saben de ti, Señor. Todo este tiempo lo pongo en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ahora, empecemos con algo bien interesante. ¿Qué es la culpa? La culpa, según el derecho civil, es el hecho de que alguien hizo algo indebido, y es culpable. Según el derecho penal, perdón. Entonces, pero ahora viene el sentimiento de culpa, ¿no? Y el sentimiento de culpa, pues es una plaga universal de la raza humana. Todos en algún momento tenemos culpa, ¿sale? ¿Por qué? Porque desde que nacemos, tenemos una conciencia que nos delata, que nos está ahí, que la vamos apagando o callando. Eso es otro tema, pero que desde que nacemos la tenemos, claro que sí. Entonces, en consecuencia, cada persona trata de aliviar por algún medio su propio sentido de culpabilidad. En las tribus primitivas los hombres trataban de sosegar la culpa con el apaciguamiento de dioses imaginarios. Pues los sacrificios, la parte de pues principalmente ofrendas, o sea, muchos rituales, ¿no? Si nosotros nos vamos a la cultura mexicana, la prehispánica, pues obviamente vienen estas partes, ¿no? Y ellos en su imaginación siempre tenían en su mente que sus dioses a los cuales ellos servían estaban siempre airados. Entonces, para apaciguar esa culpa, pues hacían todos esos rituales que ya mencioné, ¿no? Ahora, las personas cultas y sofisticadas, pues toman otro tipo de ruta o de escapatoria, ¿no? Van con un psicólogo, van con un consejero, se entrevistan con gente importante, ¿no? Para ellos, ¿no? O sea, cada quien tiene sus propios ídolos, ¿sale? Pero, y hay otro grupo, ¿no? Que vienen con un pensamiento positivo, que vienen con un estilo de vida despreocupado, ¿sale? Placentero, Y también están los que intentan escapar con el sexo, el alcohol, las drogas, ¿sale? Pero al final del día todos estos se convierten en ¿qué? En el sentimiento de culpa que no podemos dejar de sentir, ¿no? Ahora, antes de que viniese Jesucristo, miles de años atrás, Dios mostró por adelantado este sacrificio perfecto. ¿El sacrificio perfecto quién es? Pues Jesucristo en la cruz, ¿sale? Pero, ¿cómo lo mostró? Pidiendo que mediante el ofrecimiento de animales inmolados fueran sacrificados, ¿para qué? Para redimir o para quitar la culpa, ¿no? Limpiar la culpa, ¿sale? Y al parecer esto se inició con la instrucción divina a Adán
acerca de ofrecer sacrificios de sangre como símbolos que apuntaban hacia el derramamiento verdadero y efectivo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, desde la caída viene ya esta parte de ¿qué? De que el Señor Jesucristo iba a ser el sacrificio perfecto en la cruz. Ajá. Y entonces, el sacrificio de un carnero, macho cabrío, cordero o algún otro animal nunca tuvo realmente el poder de perdonar o de limpiar el pecado. El animal no tenía el poder de hacer esa limpieza, simplemente era un ritual para que apuntaba hacia el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que realmente limpiaba el pecado? Pues obviamente la actitud, el corazón contrito y humillado. Eso realmente era lo que hacía limpiar el corazón. Los sacrificios se dividen en dos partes, ¿no? El primero, el sacrificio que solo se hacía de manera externa, o sea, agarraban y lo hacían, ¿por qué? Por cumplir. Y el otro era cuando llegaban y con un corazón realmente humillado, tenían una limpieza espiritual, ¿sale? Ahora, con la ofrenda vámonos a la parte de Caín. Caín, ¿qué pasó? Manifestó su desobediencia. Y pecó al traer una ofrenda inapropiada. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito que tenía que ser un macho cabrío o un animal que tenía que ser sacrificado. ¿Para qué? Para limpio. ¿Y él qué llevó? Pues llevó lo que él creía, lo que él consideró apropiado, que fue un fruto de su propia labor. Y su orgullo se supuso que esta ofrenda desobediente fuese aceptable como el sacrificio de un macho cabrío. O sea, en lugar de llevar un macho, llevó su fruto, pero ¿esto por qué lo hizo? Por su propio orgullo. Ahora vamos con Abel. ¿Qué fue lo que diferenció entre Caín y Abel? Que él realmente llegó con un corazón contrito y humillado. Y llegó obedeciendo al Señor. ¿En qué? En muestra de agradecimiento, de perdón. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que apunta aquí? Que Caín en realidad no es que haya, pues que el fruto hubiera estado podrido o que hubiera estado malo, sino que él rechazó ese lo que simbolizaba el animal mismo, ¿no? Que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al llevar otro tipo de ofrenda. ¿Sale? Ahora, hay dos tipos de líneas, ¿no? Que desde ahí vienen, son divergentes, ¿no? La primera es, ¿cómo muestras al Señor tu perdón? ¿De una manera humillada, contrita? ¿O simplemente como un acto externo para quedar bien? ¿O para hacer una especie de limpiamiento de conciencia, ¿no? Y desde ahí, desde Adán y Caín, pues ha venido diferentes historias, ¿no? Por ejemplo, los constructores de la Torre de Babel, ¿sale? Ellos siguieron la senda ¿de quién? De Caín. ¿Por qué? Porque realmente ellos no querían obedecer al Señor, querían hacer una torre para llegar al cielo, ¿no? Mientras Noé y su familia, ¿qué hicieron? Agradar al Señor.
¿Por qué? Porque obedecieron lo que el Señor les pidió, a pesar de que, pues, yo me pongo en el lugar de Noé, ¿no? No tenía ni idea de que era llover, ¿no? Si recordamos esta parte, pues había una brisa diaria en la tierra, que era como se mantenía pues la gente también, o sea, vivían muchos años también en base a esa brisa. Por ejemplo, se regaban las plantas y toda esa parte, pero el hecho de llover, como lo estamos viendo ahorita, pues ellos no lo conocían, era algo que nunca habían visto, ¿no? Entonces, ahora, la construcción del arca, pues no fue de un mes o 2 meses, o sea, tardó varios años en construirse el arca, ¿no? Y pues las críticas, muchas cosas, ¿no? Que vemos en la historia de Noé, ¿sale? Entonces, la vasta mayoría del mundo antiguo siguió, ¿por qué? Por el camino de Caín, mientras que Abraham y sus descendientes siguieron la senda piadosa de Abel. Aquellos que siguen la senda estrecha de la fe siempre son minoría. Realmente es un camino angosto y no todos siguen esta parte. O sea, mucha gente, pues, a pesar de que han escuchado el evangelio, que ven que cómo han cambiado, porque muchas veces hay quienes ven testimonios a lo largo de su vida. O sea, mira, es que él creyó y convirtió su vida completamente, ¿no? O sea, y era un borracho, no sé, lo peor, y míralo ahora, ¿no? O sea, y a pesar de todas esas muestras, hay gente que rechaza al Señor Jesucristo. Porque no es que rechacen el evangelio, rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, vemos que es una estrecha minoría los que siguen la senda estrecha, pero las bendiciones de Dios nunca dejan de estar disponibles para ese remanente fiel, y sus promesas nunca fallan, siempre van a estar ahí continuamente. O sea, el Señor no va a cambiar, fue uno, es uno y será siendo el mismo por los tiempos. Por eso, cuando vemos ahí en el Éxodo, ¿quién eres? Soy Él, yo soy. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar, es el mismo siempre. Ahora, en el tiempo que Jesús nació, ese remanente de creyentes incluyó, por ejemplo, a María, José, Isabel, Zacarías, Ana, Simeón y muchos otros cuyos no sabemos, ¿sale? Estas personas depositaron su fe y la confianza en el Dios de Israel para su salvación y creían en el Antiguo Testamento como su palabra y revelaciones divinas. Y ahora, ¿de qué manera? De una manera fiel y voluntaria, conformaron su conducta a las normas y ceremonias prescritas por Dios. Por otro lado, en el tiempo del nacimiento de Jesús, la vasta mayoría de israelitas, bien fuese en Palestina o en otras partes del Imperio Romano, se habían acostumbrado a pervertir y añadir la revelación del Antiguo Testamento, así como a depositar su confianza en quienes, en ellos mismos. Realmente ya llegó una parte donde pues ellas eran los todopoderosos, ¿no? Y depender de sus propios logros, de sus propias fuerzas, pues yo soy el fariseo de fariseos, yo estudié esto, yo hice el otro. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasaba? Dejaban de lado, ¿qué? Pues la Escritura. Y la mayoría de las partes tradicionales rabínicas se fundamentaba ¿en qué? En la justicia por obras. Si tú eres bueno, si tú ofrendas, si tú ayunas, si tú estás aquí en la iglesia todos los miércoles y los domingos, si tú haces, pues ya tienes ganado el cielo. Aunque no importando cómo sea realmente tu corazón, ellos sentían ganados el cielo simplemente por el hecho de ¿qué? De ser judíos
por el hecho de la circuncisión. También es una parte muy interesante porque que ahorita vamos a ver. Ajá, pero de una vez vamos a ver. Vamos a Romanos 2, 25 al 29. Mientras en lo que lo buscan. Ah. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guarde las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta parte es bien interesante, ¿por qué? Porque los judíos, desde el pacto de Abraham, que viene el tema de la circuncisión, ellos creían que era suficiente circuncidarse al octavo día. ¿Para qué? Para llegar al cielo. Que no necesitaban más prácticamente, que nada más la parte física era lo que se necesitaba. Ajá. Pero realmente aquí Pablo le dice, ¿sabes qué? O sea, tienes tu circuncisión, pero si realmente no te comportas conforme a la ley, pues de nada te sirve. Porque puedes ser circuncidado, pero si no estás en los estándares de la ley, pues no vas a llegar al cielo. Y aquí vemos, por ejemplo, en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que pasa? La circuncisión física pues realmente se abolió, ¿no? Y viene una circuncisión ¿de qué tipo? Espiritual, directamente al corazón. Ajá. El Señor implanta el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para actuar conforme a la gracia. Ya no es bajo la ley, sino ya es bajo la gracia. Pero realmente viene esa parte de el Señor pone esa parte cuando ¿qué? Cuando el Señor mismo abre a nuestros ojos al entendimiento de necesitar que ser salvados. ¿Sale? Y ninguna persona de su tiempo tenía más razón que Pablo para jactarse en su herencia. Y eso lo podemos ver en Filipenses 3, del 5 a 9. Vamos ahí, ya que estamos ahí en Filipenses. ¿Quién era Pablo, no? Y volvemos a la parte donde dice, yo soy Pablo, vamos desde el 3. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero en cuanto a las cosas eran para mí ganancia,
lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, dice, si ustedes tienen de qué jactarse y confiar en la carne, pues yo más. Ajá. Y pues ahí saca ya su, digámoslo así, en la actualidad, su currículum. Ajá. Y les dice, mira, yo soy esta persona, circuncidado, ¿no? Lo que acabamos de leer. Pero ¿sabes qué? Todo eso lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque el Señor puso ahí, ¿para qué? Por el amor al Señor, a Cristo Jesús, que es que realmente me salvó. Y ahora, veamos otro punto de vista. Los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías. ¿Sale? Ellos decían, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo sí vino y vino a rescatarte y todo, pero era una visión del Mesías corrupta. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerlo a su manera. Ajá. Y esto lo hemos visto durante todo el libro de Gálatas, donde ellos dicen, ¿sabes qué? No es suficiente que solo que creas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que además de eso tienes que seguir la ley. ¿Sale? Entonces no lo veían al Mesías como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados, porque no creían que tenía un pecado que exigiera un sacrificio de esa magnitud a fin de ser perdonado. Esta parte es bien interesante y principalmente yo lo veo así, ¿no? Para los niños que nacemos en un hogar cristiano. Y a lo mejor viene parte de la madurez de los papás y toda esta parte, ¿no? Pero muchas veces a los niños que nacen en un hogar cristiano les engañamos y les decimos, ¿sabes qué? Pues eres bueno, ¿no? Tú eres bueno. Depende mucho de la madurez, Ajá. Y entonces el niño crece y piensa que realmente es bueno. Ajá. Y que él, pues como sus papás son cristianos, pues él por consiguiente también es cristiano, ¿no? Como herencia, ¿no? Como si le fueras a dejar la casa. Ajá. Pero la realidad eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestros hijos en que son pecadores y que necesitan buscar de Dios como nosotros necesitamos buscar de Dios. Ajá. ¿Y qué es lo que pasaba con los judaizantes? Ellos sentían que no era necesario el sacrificio que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. ¿Por qué? Porque eran buenos. Pues ¿para qué? O sea, pues, si yo soy bueno, pues sigo la ley, ¿no? Ofrendo, ayuno, externamente hablando, se veían bien, ¿no? Por eso el Señor en algún momento, ¿qué les dice? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro se estaban pudriendo y por fuera relucientes. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Esa perspectiva judía común se ve reflejada en el argumento de la carta de los Hebreos, en la cual el escritor se dedica a persuadir con argumentos profundos a sus lectores judíos que el Mesías Cristo era superior a todos los profetas, a todos los ángeles y a Moisés mismo. Ajá.
Entonces vemos en Hebreos 1 al 3:6, ese no lo es muy largo, pero vamos a ver Hebreos 3 del 1 al 6, pero en su casa les pido que lean Hebreos del 1 al 3:6, pero ahorita nada más vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí el autor de Hebreos dice, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo está sobre toda la ley. ¿Sale? ¿Para qué? Para que los judaizantes vieran que realmente tenía un impacto mayor el seguir a Cristo. No solo fue otro gran líder judío porque estaba en esta categoría del todo diferente, se trata del mismísimo Hijo de Dios y Salvador del mundo, cuyo sacrificio salvador fue necesario para cualquier persona pueda entrar en una relación correcta con Dios. Es el único camino. No hay otro. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Vino, cumplió la ley, murió en la cruz. ¿Por qué? Para salvarnos. Entonces el único medio de comunicación directo, digámoslo así, con Dios, es Jesucristo. No hay otro. No hay los apóstoles, no hay las virgencitas, no hay los santos, ¿no? El otro día fuimos a Lagos de Moreno y nos dio curiosidad de ahí en una iglesia y realmente a veces como que no entendemos el significado de los santos que ellos mismos le ponen, ¿no? Ahora en Gálatas 2, 11 al 21, la escena cambia de Jerusalén y el concilio a esta ciudad, a Antioquía de Siria. Y aquí es importante mencionar que Antioquía fue donde se estableció la primera iglesia en una región completamente gentil. Por eso es importante que el mencionarla. Y donde Pablo y Bernabé sirvieron como pastores con la ayuda de 3 hombres más. Pablo continúa la defensa de sus credenciales apostólicas con la descripción de un suceso que tuvo que ejercer su autoridad aún sobre Pedro. Ahora vamos a leer de nueva cuenta en Gálatas 2, 11 y 13. Y aquí vamos a dividirlo en 3 puntos importantes. El primer punto es el choque. Y eso solo vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Como los judaizantes habían dicho a los creyentes en las iglesias de Galacia de que Pablo no era un apóstol verdadero, esto lo hemos visto capítulo tras capítulo, cómo Pablo está defendiendo ¿qué? Su apostolado. Ahora, el incidente mencionado en este versículo tiene un significado especial, porque Pablo no solo era igual a los demás apóstoles, sino que en esta ocasión peculiar, había amonestado a Pedro. Ahora, era bien importante, ¿por qué? Porque Pedro se supone que era
top level de los apóstoles, ¿no? El más importante, digámoslo así, ¿no? Ajá. Entonces que Pablo, alguien que se le estaba acusando de no ser un apóstol y que viniera a amonestar a Pedro, pues daba un impacto y muy, muy importante y trascendental, ¿no? Ajá. Tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de Jesucristo tras su resurrección, y ambos habían sido usados con poder por el Espíritu Santo en el establecimiento e instrucción de la naciente iglesia. O sea, ellos fueron los fundadores de la iglesia después de que el Señor partió. ¿Sale? Ahora, el libro de los Hechos puede dividirse entre dos ministerios de la iglesia primitiva. Del capítulo 1 al 12, el centro pues, es Pedro. Ajá. Y luego del capítulo 13 al 28 giró alrededor de Pablo, ¿no? Aquí se menciona una ocasión en la que ambos hombres de Dios tuvieron un encuentro en Antioquía que pareció más un choque de frente a frente. O sea, realmente se juntan y es interesante ver cómo Pablo amonesta a Pedro, ¿no? Ahora, le resistí, es una traducción de anistemi, que alude a impedir o prohibir, y por lo general se aplicaba a medidas preventivas con su apartamiento de los gentiles. Pedro, en efecto, había unido a los judaizantes en su desprecio de la enseñanza inspirada de Pablo. Ajá. En especial la doctrina de salvación por la sola gracia de Dios, que obra solo mediante la fe humana. Pedro mismo sabía que esto era de condenar y por eso Pablo se opuso cara a cara. Realmente ahí tenían un tema. Ajá. Pedro no había hecho algo que era de condenar en el sentido que corría peligro de perder su salvación. Obviamente la salvación no se pierde, pero algo que hubiera hecho tan mal que dijéramos que no era creyente, no. ¿Sale? Algo que estaba haciendo, ¿por qué? Porque parte de su naturaleza judía, pues, era eso, ¿no? Y sus costumbres y su... Ajá. Sino en el sentido de culpable de pecado, al apoyar un punto de vista que se sabía muy bien, estaba mal. Antes que la concesión de Pedro a favor de los judaizantes causara daños serios en la iglesia de Antioquía, Dios usó a Pablo para cortar ese error. Ajá. Ahora, ¿cuál es la causa? Vamos a Gálatas 2:12. Y pues aquí dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y esta parte yo creo que muchos la hemos vivido. ¿Por qué? Porque a veces cuando vas creciendo en el Señor, estás a lo mejor con tus amigos, con tu familia, con otras personas y te comportas de una manera. Y luego llegas el domingo a la iglesia y pues eres otro, ¿no? Y no te comportas igual que con tus amigos. Y esto mismo es lo que pasó con Pedro. Pedro realmente sabía que lo único que podía hacer que nos salvara, que era pues la gracia del Señor Jesucristo, no necesitaba nada más. Entonces, por eso, cuando estaba exclusivamente con los gentiles, pues compartía el pan. Y era algo era algo pues, penado por los judíos, el compartir el pan. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ellos no podían comer cierto tipo de cosas, ajá, tenían que ser
pues kosher, preparados de cierta manera, ¿sale? Entonces el compartir el pan con los gentiles, pues no era bien visto por los gentiles. Ajá. Pero Pedro pues, estaba ahí en Antioquía y con los hermanos de la iglesia y pues padre, ¿no? Me imagino ahí conviviendo y todo y de repente pues llegaban, ¿no? Llegaban ¿cómo se llama? Los judíos y ahí yo me imagino, ¿no? Pues es desconcertante para pues para los gentiles, ¿no? El día de ayer estabas aquí con nosotros conviviendo, comiendo, y el día de hoy ni me hablas, ¿no? O sea, yo me pongo en ese lugar, ¿no? Ajá. Y yo creo que a varios nos ha pasado, ¿no? Que pues me ignoras, ¿no? Si ayer estábamos tan bien, ajá. Y eso ¿por qué? Porque obviamente Pedro pues tenía miedo de la circuncisión de los judíos. Ajá. Que fuera criticado, que fuera a perder su popularidad, que realmente no lo vieran como algo en serio. El tiempo pretérito imperfecto del verbo griego indica que el acto de Pedro comía con los gentiles era continuo, o sea, constantemente estaba comiendo con los gentiles, es decir, era algo habitual y regular que había hecho durante cierto tiempo. O sea, no fue de un día, ching, pues ya comí, ya, no, se me hizo tarde o algo, ¿no? No, o sea, era un acto que estaba haciendo continuamente. Ajá. Y entonces había comido lo que le sirvieran acompañado por cualquier persona que tuviera a su lado, porque también el compartir con, pues, también eran medio elitistas, ¿no? Ajá. Sin duda habían participado muchos ágapes con creyentes gentiles y se habían sumado a ellos para celebrar la cena del Señor. Hasta que algunos de parte de Jacobo vinieron. Participó con la iglesia en un compañerismo ejemplar entre creyentes judíos y gentiles que expresaban con libertad y cuidaban con esmero su amor a Cristo. O sea, realmente eran creyentes que pues, iban creciendo en el amor al Señor. Ajá. Y entonces, solo es un conflicto mínimo dentro de los límites amplios de nuestra discusión el considerar lo siguiente: la iglesia cristiana no puede ser lo que ha sido llamada a ser mientras distinciones como raza, ritual y clase se mantengan separados a sus miembros unos de otros. Y viene muy de la mano con lo que vimos la clase pasada, el hacer distinción de personas. Nosotros no podemos ejercer una libertad, un amor real si nosotros tenemos un como seleccionador de personas, llamémoslo así. Pero es una distinción de personas, o sea, no, pues es que este es medio morenito, ¿no? O a veces, por ejemplo, los tatuajes, ¿no? O el qué fueron, su testimonio, ¿no? Yo recuerdo que una vez, no te juntes con él. Ajá. No, es que, mira, él fue esto o el otro, no sé qué, ¿no? Ajá. Y al principio, pues, ese tipo de cosas te saca de onda, ¿no? Porque obviamente, pues, no fuimos blancas palomas, ni somos blancas palomas, pero menos antes de conocer al Señor. O sea, realmente tenemos un trasfondo, tenemos, pues ahora sí que cosas que nos avergüenzan. Y qué bueno que tengamos eso. ¿Por qué? Porque nos hace recordar de dónde venimos y quién nos salvó. Ajá. Pero que el hecho de que te den su testimonio y que de ahí los evites
¿no? O los juzgues, porque al final del día al evitarlos, pues los estás juzgando. Pues realmente ese es el verdadero problema. Entonces no hay una unión, realmente no amas a tu hermano, si lo estás juzgando por lo que fue, ¿no? Y ni siquiera juzgarlo por lo que es. ¿Por qué? Porque todos estamos en desarrollo. Estamos de gloria en gloria, tenemos problemas, tenemos luchas. Y el rechazarlo o el apartarlo o el hacerlo menos, no debe caber entre los hermanos, no debe caber. Hablábamos hace un rato, Oscar y yo, y decía, es que lo más importante es el amor. Lo más importante, así te sepas toda la Biblia, así te sepas todo lo que tú quieras, seas muy sabio, pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Y ahora vemos que no obstante, tan pronto vinieron los judaizantes a Antioquía, Pedro se retraía y se apartaba con ellos. Porque tenía miedo. Aquí retraía es una traducción de upostelo, un término empleado con referencia al alejamiento militar estratégico. Interesante, ¿no? O sea, no solamente el como apartarse, espérame tantito, no, o sea, como huir. Como, híjole, no, ni siquiera te conozco, nunca te he visto. Si te vi no me acuerdo. El tiempo imperfecto puede indicar el retraimiento de Pedro fue gradual y en este caso se trató de un alejamiento solapado. El viejo Pedro, aquel hombre temeroso, débil y fluctuante, salió de nuevo a escena. Y esta parte me hace pensar, ¿cuántas veces, decía un pastor, cuántas veces hemos sido cristianos o creyentes a la secreta? ¿No? Que nadie se entere. ¿No? Y haces todo lo posible porque nadie se entere que eres creyente. De nuevo hizo una aparición el mismo Pedro, quien bajo inspiración divina declaró a Jesús como Cristo, el Hijo del Dios viviente, y enseguida se atrevió a amonestar a su Señor por afirmar que le era necesario padecer y morir antes de resucitar. He aquí el mismo Pedro que declaró con denuedo que preferiría morir antes que negar a su Señor, pero a que antes de terminar aquella misma noche ya le había negado 3 veces. Eso lo vemos en Marcos 14, 29 al 31 y 66 al 72, los versículos 66 al 72. Allí estaba el mismo Pedro que fue llamado a predicar, pero fue desobediente y volvió a la pesca aún después de su encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cuántos hemos hecho esto? Regresar a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja manera de vivir. Y aquí Pedro no tenía miedo de los de la circuncisión porque ellos pudieran amenazar su vida o su libertad. Los judaizantes afirmaban ser cristianos, por ende no tenían autoridad de parte del
Sanedrín para arrestar, encarcelar o someter a muerte a nadie. O sea, realmente ellos no podían amenazar su vida, no podían apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos realmente ante la autoridad, pues, no formaban parte de ese grupo que podían hacer esto, ¿no? Ajá. Como en el caso de los hombres que apedrearon a Esteban y como Pablo mismo lo habían hecho antes de su conversión. Lo máximo que habrían podido hacer los judaizantes en contra de Pedro era ponerle en ridículo y hablar mal de él en Jerusalén. Como lo harían otros judaizantes contra Pablo en Galacia. De eso sí tenía temor Pedro, de perder su popularidad y prestigio ante un grupo de hipócritas justos en su propia opinión, cuyas doctrinas eran herejes y cuyas tácticas eran engañosas. Pedro no se diferenciaba de la mayoría de los cristianos a quienes resulta difícil ser consecuentes en su compromiso espiritual. Era la clase de personas que en un momento mostraba gran valor y convicción tan solo para tropezar y caer al siguiente. Y yo te hago esta pregunta, o sea, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos estado ahí en esta situación? Porque no me conviene, no digo. Porque no me conviene, pues me escondo. Y es muy interesante ver que hay temores y prejuicios todavía en nosotros que tenemos que entregar al Señor. Que tenemos que decirle, Señor, no puedo. De una manera de humillarse y decir, Señor, te necesito. Clama a Él. No podemos estar pensando en ser cristianos de la secreta, como decía este pastor. Ajá. Y peor aún, ser cristianos y tener una actitud y una forma de llevar la vida que no es conforme a la palabra. Que mientas, que robes, que no pagues tus impuestos, que no pagues tus créditos, que no seas leal, que no seas amoroso, con quien sea, ¿eh? Y yo te entiendo, yo soy el primero que te entiende. Híjole, es que hay personas o hermanos que, híjole, ¿cómo cuestan trabajo? ¿No? Pero, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta persona, con este hermano? Porque a veces oramos mal hasta para eso, ¿no? Decimos, ay Señor, por favor, cambia la actitud de mi hermano, ¿no? Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el Señor te lo puso ahí porque necesita ahí tener tienes un tema tú que necesita el Señor limar ahí. Esa persona que nos cae mal o que nos hace enojar, o el Señor te la puso, la necesitas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Vamos a Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, como ustedes saben, pues también era judío. Entonces, Pedro no solo se apartó de los creyentes gentiles, sino con su ejemplo indujo de una manera indirecta a los otros judíos, los cuales también participaban en esta simulación. No, pues ahorita estoy con los gentiles y el día de mañana, como llegaron los judaizantes, pues ya no los conozco a los gentiles y ahora me voy acá a cenar, ¿no?
Y ahora hay 5 cosas que podemos aprender de todo esto. La primera, hasta los ministros más dotados del evangelio pueden cometer transgresiones graves y llegar a ser culpables de caer en los mismos errores y pecados contra los cuales predicaron con gran firmeza. Es interesante, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Son seres humanos. Y todavía están en este cuerpo, esta carne, todavía estamos en esa lucha. Y obviamente seguimos aprendiendo, ¿no? Y el que esté firme, mírase que no caiga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la palabra? Pues porque seguimos en la lucha. ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección? Pues hasta que dejemos este cuerpo, ¿no? Híjole, ya me hace falta dejarlo. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica mucho más que creer la doctrina correcta. Doctrina correcta, sin conducta correcta, siempre produce ¿qué? Hipocresía. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente tenemos que ver con qué actitud estamos actuando, con qué actitud estamos haciendo las cosas. Ajá. Si, por ejemplo, pensemos el ofrendar. Si lo estamos haciendo por obligación, porque pues es que lo tengo que hacer, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pues nadie ve quién ofrenda o quién no ofrenda. Eso es parte de lo que somos, ¿no? Ajá. Pero lo estás haciendo de una manera, híjole, pues lo tengo que hacer, ¿no? Ajá. No es la actitud correcta. ¿Tú crees que el Señor va a bendecir eso? Pues no, porque el Señor, ¿a quién ama? Al dador alegre. Uh-huh. Entonces la actitud con la que estamos haciendo las cosas es bien importante. Si estás teniendo problemas con tu actitud, ajá, pídele al Señor. Ora, humíllate. El Señor puede hacer maravillas y pudo cambiar a Pablo. Lo veíamos en capítulos anteriores, Pablo, ¿no? También lo leímos, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseos, ajá, era perseguidor de la iglesia. El Señor lo cambió, pues que no nos cambia a nosotros. ¿No? Hasta en esos mínimos detalles, ponte de rodillas, dile, Señor, no puedo. Y el Señor ama esa parte de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque en mi debilidad Él se engrandece. Tercer lugar, perdón, yo me estaba brincando, no. Aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y paz externas. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construye en base a la verdad y nunca en base a mentiras. Sin importar cuál parece ser el beneficio de este punto de vista humano, las concesiones a la mentira solo contribuyen al debilitamiento de la iglesia. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos, o sea, si nosotros dejamos, no sé, que se digan mentiras aquí o que digamos cosas que no deben de ser entre nosotros, ajá,
pues obviamente eso nos va a traer consecuencias. Y si nosotros lo permitimos o lo dejamos ahí, pues no estuvo tan mal. ¡Ja! Es una bolita de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Cuarto lugar, vemos que la ética del relativismo según cada situación es una ética contraria a la piedad. La palabra de Dios, y no es una situación humana dada, es la que determina qué es correcto y qué es errado. Ajá. Y esto es bien importante, no porque yo crea que es lo mejor, es lo mejor. ¿Sale? No, es que yo sentí que era lo mejor, ¿no? Pero si no está en la palabra, no es lo mejor. No sé si me doy a entender, pero voy a poner un ejemplo. Ajá. No, pues es que hay un chavo, ¿no? No va a trabajar. Ajá. No trabaja, ¿por qué? Porque es flojo, punto. Tiene todo su cuerpo bien, su mente bien, ¿sale? Pero no quiere ir a trabajar. Y solapas eso. Ajá. En la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, punto. Pero pobrecito, velo, mira, es que está deprimido, ¿no? Que hay muchos casos, ¿no? Pero realmente tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. O sea, tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no... Quinto lugar, aprendemos que la falsedad no debe ser ignorada sin importar las consecuencias que pueda acarrear tal oposición. Siempre que la falsedad afecte el evangelio, como lo hizo la herejía de los judaizantes, es imperativo ejercer oposición firme. No podemos dejar, ni podemos dejar de escudriñar como debemos de ser como el pueblo de Berea. Todo lo que se dice se tiene que escudriñar. Y si algo se contrapone contra el evangelio, luego tenemos que detenerlo. ¿Por qué? Porque es una falsedad, es una herejía. Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te doy porque siempre nos haces ver que necesitamos más de ti, Señor, que hay áreas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón que necesitan ser sanadas, Señor. Que tenemos que estar atentos, Señor, en todo momento a lo que se dice, se habla, Señor. Que tenemos que ser amorosos con los hermanos. Te pido, Señor, que nos ayudes, que pongas el querer como el hacer para tu buena voluntad, Señor. Que podamos ir contigo de una forma constante, Señor, para que tú sigas esa obra que tienes con nosotros, Señor. Que podamos estar alegres, que podamos vernos entre nosotros y poder disfrutar de la compañía de los hermanos, Señor. Que podamos compartir el evangelio de esa manera, sin prejuicios, Señor, sin nuestra mente, Señor, sino que nos enfoquemos solo a ti, Señor. Realmente es importante que entendamos que nosotros somos pecadores, Señor, que por tu gracia fuimos redimidos, Señor, y que esa condición no la merecemos, Señor, pero aún así tú nos rescataste, Señor, y que podemos ir y predicar el evangelio, Señor, y podemos estar confiados, Señor, en que tú harás conforme a tu voluntad, Señor.
Llévanos con bien a casa, Señor. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanitos. Recuerden, el domingo iniciamos.